Estamos en nuestro último bloque de esta interesante conversación. Hablábamos México. ¿Cuál es el papel que juega México dentro de todo este contexto de extrema derecha actualmente? Sí, claro, Pau, mira, lo conversábamos no solo hoy, sino reiteradamente, que México, lo veo como un mexicano que vive en Francia, como una luz de esperanza para la izquierda global. Tenemos una presidenta aclamada, reconocida, valorada, no solo en Europa, sino en el mundo. Las cifras ubican, ¿no?, este comentario, hablan por sí solas, pero es fresco escuchar a una presidenta mujer, una presidenta que le responde a esta parte de las minorías oprimidas, no solo en lo discursivo, sino también en lo programático, es decir, en la política pública, pero también en el ejercicio de construir una universidad humanista, con valores humanistas, en una tónica mexicana. Es decir, recuperar nuestro sentido originario y tratar de decolonizar nuestra mente, porque en México siempre crecíamos con la idea de que, bueno, es que somos, gracias a Dios que nos colonizaron, ¿no? Y había una blanquitud en nuestros contenidos de historia, de sociología, de economía, y aquí estamos retomando, reconstruyendo, rehaciendo todo en una métrica del sur, en una epistemología del sur, que vale mucho la pena mencionar, aplaudir y decir que es algo que se está haciendo eco. En Francia puntualmente está, digamos, el ejemplo de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y otros colegas mismos que son académicos, que son activistas, que vienen desde el feminismo, que vienen desde los estudios decoloniales, seguidores de la obra de Frantz Fanon, seguidores, digamos, de los movimientos de reconocimiento de todas las minorías, que construyeron justamente un instituto de la Boétie, que se llama humanismo insumiso. Este humanismo insumiso hizo eco por un reconocimiento del progresismo latinoamericano, desde la Revolución Ciudadana de Rafael Correa hasta el humanismo mexicano de Claudia Sheinbaum. Es decir, el norte está leyendo al sur para encontrar y entender el sur dentro del norte. ¿A qué voy con esto? A las minorías dentro del norte, porque es un norte construido con colonialismo, con racismo, con exclusión. La izquierda auténtica necesita comunicarnos desde un diálogo sur-sur y una nueva epistemología, una epistemología de reconocimiento, en donde yo no sea un consumidor únicamente, sino sea un ciudadano que le extiende la mano al otro, recuperar el concepto de reciprocidad, de altruismo, de solidaridad orgánica. Es una de las respuestas fuertes que se llamará, digamos, resistencia creativa. Esta resistencia creativa necesita de la universidad, pero no es una universidad que tenga un déficit una sociedad que tenga déficit de universidad, sino más bien una universidad que tiene déficit de comunidad. Le hace falta mucho acercarse a la universidad, a los barrios, a la expresión popular, y tiene que haber un reconocimiento de esto. Estos ejemplos o estos apuntes lo están haciendo los institutos de formación política de Morena, lo está haciendo también el nuevo proyecto del nuevo repensar de la educación en México. Por eso los contenidos, no es cosa menor cambiar los contenidos, porque desde el lenguaje mismo se deconstruye uno, se deconstruye en el reconocimiento del otro, y romper con el heteropatriarcado, que es la piedra angular de la extrema derecha. No es cosa menor decir eso. Y aprovecho también para aquí, fuera de cámara se los había presentado, un trabajo colaborativo coordinado por René Ramírez, Estado de Situación de Democracia en América Latina, en donde justamente abarca esta idea de en qué situación se ubican las democracias latinoamericanas, pero también qué alternativas encontramos. Y estas alternativas necesitan recuperar los sentidos comunes que se construyen dentro de una universidad pensada para los comunes, para los otros, para la comunidad. Entonces, regresando un poco a México, y en México se han tenido expresiones
no reconocidas por una derecha dentro de la propia universidad pública, pero sí tenemos una expresión, por ejemplo, en la UAM Xochimilco, en donde el sistema modular toma como referencia a la comunidad, no solo como objeto de estudio, sino como objeto de transformación. Es decir, los chicos revisan un problema en concreto, lo van a ir a atender, lo van a resolver desde la arquitectura, el urbanismo, las humanidades, la economía, en conjunto, desde la pluridisciplina, multidisciplina, pero atendiendo siempre el objeto de estudio desde nuestra lectura como un país que necesita decolonizarse, un país que necesita alejarse de ese norte epistemológico, cognitivo y pensar por uno mismo. Creo que hay muchas respuestas muy interesantes que están haciendo eco y que son ese faro de esperanza en América Latina, en un espacio donde hay un asedio concreto y constante, normalizado, con los golpes de Estado, con los robos electorales, el reciente en el Ecuador, con Daniel Noboa, un robo brutal que hace mucho eco a lo que sucedió aquí en México en 2006 con Felipe Calderón, cuando no quiso recontar ni un solo voto. Lo mismo en Ecuador. Cuando tenemos a un Bukele que busca digamos, la criminalización del otro y el encarcelamiento como salida. Todo eso no se está haciendo aquí en México. Al contrario, estamos buscando las causas estructurales concretas, materiales, pero también bajo un nuevo sentido común en donde no se normalice la violencia en los narcocorridos. Por eso no es menor decir, vamos a disputar ese sentido común desde nuestras industrias culturales y vamos a buscar una razón pública, la razón pública en donde la deliberación, el encontrar un sentido dialéctico en una tesis, antítesis y síntesis pueda responder a un problema, ya no el arma como solución única, ese narcocapitalismo que es la nueva cara de la extrema derecha latinoamericana y en el mundo. Y adelante, Josafat. Y ahora que acabemos, ¿nos cuentas cómo conseguir el libro? Claro que sí. ¿No? Sí, bueno, para complementar lo que comentaba Sebastián, me parece que en México se ha avanzado mucho en un proceso de democratización. Me parece que una de las formas para evitar que la extrema derecha crezca en nuestro país es, por ejemplo, democratizando los tres poderes. Se democratizó el poder ejecutivo con las elecciones, se avanzó muchísimo en el tema de los plebiscitos, se avanzó muchísimo también en poner al servicio del pueblo lo que es todo el aparato de gobierno, ¿no? Entonces, eso lo que generó fue una sensación de inclusión de la población en el gobierno, ¿no? La derecha crece cuando el pueblo se siente aislado, cuando se siente excluido, cuando hay esa tendencia en la cual un sector que se dice llamar de izquierda no tiene prácticas autoritarias, excluyentes, y luego genera, digamos, procesos elitistas, ¿no? Eso que llaman en Francia la gauche caviar, ¿no? La izquierda caviar. Eso tenemos que evitarlo en nuestro país. Whisky izquierda. La whisky izquierda. Tenemos que evitar eso y asumir lo que el presidente Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en el centro, que es también la austeridad como una ética. Entonces la izquierda necesita siempre defender su autoridad moral. Lo dijo muchas veces el presidente López Obrador, cuando se pierde la autoridad moral, se pierde, digamos, autoridad política. Entonces aquí la izquierda tiene que seguir en esa vía para que se vea de manera contundente que somos una izquierda ética y que no le vamos a fallar al pueblo. Porque cuando pasa eso, la extrema derecha puede crecer mostrando, digámoslo así, formas en cómo pueden ellos abordar problemas que la izquierda no está abordando y que a su vez presenta a la izquierda como hipócrita. Entonces tenemos que evitar, digamos, dar herramientas para eso, ¿no? Elementos para eso. Otro punto que me parece que es muy importante que se ha dado es que además de que se ha democratizado el poder ejecutivo, el poder legislativo con una mayoría aplastante que realmente se está usando las mayorías, por ejemplo, para imponer el plan C, porque al final sí fue algo que se comprometió el gobierno de Claudia Sheinbaum, Morena y todo el bloque de la Cuarta T con el pueblo. Si no se hacía eso, iba a haber un castigo, ¿no? Entonces yo creo que estuvo muy bien que se ponga al servicio del pueblo las mayorías calificadas, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien y eso es muy importante porque cuando la izquierda no es consecuente y se genera, digamos, la sensación de que hay traición, la derecha crece. Entonces está bien no fallarle jamás al pueblo. O
si uno se compromete con el pueblo a hacer ciertas reformas, hay que hacerlas, porque si no, viene la extrema derecha a decir, ¿ya ves cómo te engañaron? Tal, ¿no? Y finalmente el tema del Poder Judicial, que recientemente hubo elecciones en el domingo, creo que es una transformación muy profunda. Me parece que no se está dimensionando del todo lo que eso significa, porque ni más ni menos le quitamos a las oligarquías un instrumento de reproducción de clase social, digamos, en tanto élites. Digamos, el hecho de que un compañero, Hugo Aguirre, pueda ser el que vaya a encabezar ese poder judicial, él viniendo de comunidades indígenas mixteco de Oaxaca, es un gran logro, ¿no? Para nuestro país. Y lo mismo que esté, digamos, también personas como Lenia Batres, que es la ministra del Pueblo. Realmente eso muestra cómo el Poder Judicial va a reflejar más al pueblo de México. Y además le quitamos a la derecha un instrumento de golpeteo político, que era básicamente un espacio donde podían detener, digamos, reformas como la reforma eléctrica, que la detuvieron cuando se aprobó en su momento, o generar otras estrategias que se conocen en la literatura como lawfare. Entonces, ni más ni menos, avanzamos en desarmar a la extrema derecha en esa parte, pero aún así no hay que confiarnos. Entonces, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum es en ese sentido muy parecida a López Obrador, de que son grandes estrategas políticos, saben cómo acercarse al pueblo, saben cómo construir consenso, saben también, digámoslo así, lidiar con un gobierno de extrema derecha como es el de Donald Trump, y en esa medida se ha construido una gran aceptación. La presidenta es la mejor presidenta del mundo, como lo dijo el presidente López Obrador el domingo. Es la presidenta que tiene más apoyo popular, de las que más apoyo popular tiene, y creo que eso ha generado una frustración terrible de parte de la extrema derecha en nuestro país, porque no pueden ganar, no pueden, digamos, dar una. Pero me parece que eso también nos tiene que llevar a no confiarnos, a que tenemos que seguir trabajando, profundizando los cambios, no fallarle al pueblo, seguir, digamos, en un proceso de construcción de un segundo piso muy fuerte, muy sólido, y seguir gobernando bien, porque en los espacios donde se gobierne mal, ahí la extrema derecha va a crecer. Entonces yo creo que en general México en estos momentos en lo interno es un gobierno, tiene un gobierno muy estable, y en lo externo es un faro, digamos, para las luchas de izquierda a nivel mundial. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, Sebastián, por favor. Sí, claro. Pau, mira, para la audiencia, para los camaradas, para los compañeros, este libro es una iniciativa de la Asociación Francesa de Desarrollo que en coordinación con Claxo nos permitió, digamos, hacer este esfuerzo monumental de aglutinar incorporar a más de 15 investigadores de América Latina, todos interesados, todos preocupados por los ascensos de la extrema derecha, por los asedios a la democracia que veíamos desde la parte de la judicialización que mencionaba Josafat, el lawfare que está a la vuelta de la esquina, no solo sufrido por Rafael Correa, sino también aplicado en Bolivia, aplicado en Perú, es decir, no era cosa menor. ¿Y qué alternativas había al respecto? Si bien estamos en una confrontación clara, una disputa por lo público, una disputa por la democracia, ¿qué alternativas que se le denominó resistencias creativas existen? Y este libro lo pueden encontrar de libre acceso, es completamente gratuito por internet, es estado de la situación de la democracia en América Latina. Así Y lo busco y lo así pueden, PDF, vámonos. lo pueden googlear y sin ningún problema pueden acceder a ello. Lo coordinó mi colega y amigo René Ramírez, que digamos es un gran intelectual que ha estado muy de cerca en los procesos progresistas de América Latina. Y bueno, aquí damos una suerte de instantánea, de fotografía en movimiento de lo que creemos que está ocurriendo en América Latina, que lo hemos conversado con Josafat y esperamos, bueno, seguir dialogando, compartiendo estas, digamos, obras interesadas en ubicarnos como América Latina, pero también reconociendo los grandes triunfos de la Cuarta Transformación, y de la situación de México frente al mundo, que hoy sí podemos decir con mucho orgullo, son modelos de referencia.
y no es cosa menor. Muy bien. Pues muchísimas gracias como siempre y nos vemos Placer. pronto. Muchas gracias. En otra charla. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes, con un gusto y un placer de servirles como siempre. Esto es Su 4 TV.